Hola a todos, estoy aquí con el maestro Javier Conde y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre lo que hacen los profesionales y los amateurs. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, habrá muchos, ¿verdad, Javier? ¿Qué tal, Desmar? Bueno, hay, alguna que otra hay. Realmente los guitarristas ya profesionales de tanto estudio, algunos de ellos, no todos, pero el que realmente le ha dedicado un tiempo consciente a ello, pues no es necesario tampoco estudiar tanto a día de hoy. El que le ha dedicado mucho tiempo y de una manera consciente, llega un momento que la técnica cristaliza, por así decirlo, y no se puede subir más de lo que hay. Ya. ¿Sabes? Entonces, forzar la musculatura por intentar buscar un nivel superior, pues tampoco viene a cuento ya, porque realmente es un buen nivel técnico, ¿no?, el que hay de parte de profesionales. Un guitarrista amateur, pues claro, se le escapan muchos detalles con el instrumento, con el estudio, con obras, con tantas cosas que hay alrededor de la guitarra, que si no tiene a alguien que con mucha más experiencia que él, que lo pueda ir instruyendo, en un caso de, como siempre hablamos, de un buen maestro, es complicado. Siempre uno va a estar pendiente de muchas cosas, pero realmente no sabe a cuál atender. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, los guitarristas profesionales van directos al sitio. Como ya han pasado por muchas cosas y muchas de ellas dominadas ya, pues cuando aparece un nuevo problema, entre comillas, pues es más fácil de darle solución. Sí. Por todos los recursos que hay. Por ejemplo, en el aspecto técnico o musical, al tener mucha más experiencia que la otra persona, no solamente tocando, compartiendo con otros músicos, haciendo otro tipo de música también, eso desarrolla en el cerebro unas capacidades que a un guitarrista amateur que no ha pasado por toda esta experiencia es imposible que pueda caer por sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí. Pero es verdad que casi todos los profesionales le dedican un tiempo al estudio y a la composición, al trabajo que tengan que desarrollar, ¿no? Claro. Pero de una manera consciente y casi sin esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Ya. Cosa que a la guitarrista amateur, pues claro, es todo lo contrario. Le supone un esfuerzo, el hecho también de tener que buscar material que sea adecuado para él, porque claro, uno encuentra material, pero que sea adecuado para uno no es tan fácil. Sí, además bien planteado, ¿no? Que esa, Claro, pues realmente hay material, pero claro, de guitarristas top, con un nivel alto de técnica grandísimo. Y claro, un guitarrista que sea amateur, pues no puede llegar a esas cotas. Claro. Por lo tanto, hay que empezar por cosas inferiores técnicamente, musicalmente, que sean también graciosas, para que el alumno pues se vaya enganchando al estudio, y de cara también a la gente que rodea el entorno de este guitarrista, pues que disfruten con lo que están escuchando, que no sean ejercicios monótonos de una escala cromática, ¿no? Que sea un poquito más elaborado, con melodía y tal, ¿no? Sí. Eso ayuda mucho también a seguir desarrollando la técnica. Claro. Tu primer maestro fue tu padre, también el maestro Batista, pero luego también has conocido personalmente a otros grandes maestros. Antes has dicho cada maestro su librillo, ¿no? Pero hay cosas en común, por ejemplo, el maestro Manolo Sanlúcar, que también has tenido contacto con él, el maestro Gerardo Núñez. ¿Hay cosas que tienen en común que ves entre ellos? La pasión por el instrumento. El maestro Manolo Sanlúcar, bueno, en la época que lo conocí yo, ya no tocaba tanto la guitarra, sí estaba más dedicado al estudio y a la teoría, más que a la práctica del instrumento. Pero bueno, realmente él me dio consejos también para el estudio, estudiar despacito, siendo consciente de lo que uno está haciendo y no tocar por tocar. Porque si el tiempo pasa volando, el estudio, la hora que sea, y pasa así y realmente no lo has aprovechado, ¿no? Sí. El maestro Gerardo Núñez, 3/4 de lo mismo, una persona enfocada al instrumento, comprometida con ello al máximo, y recuerdo que me comentaba que él le dedicaba mucho tiempo al estudio de técnica en su momento. Me sorprende. Bueno, claro, de ahí los resultados. Sí. Dedicaba un tiempo al estudio que cuando tenía que dedicarle, terminado el estudio, a las obras, pues ya no tenía tantas ganas de tocar la guitarra, ni energía para poder seguir tocando. Entonces dice, bueno, como ya la parte técnica la tengo, voy a intentar desarrollar la técnica, pero bajo obras. Entonces, bueno, pues me hago mecanismos de arpegio, de tal, pero ya enfocado a hacer las obras, y así voy trabajando la técnica y aparte trabajando el repertorio de obras. A cada uno le viene bien una cosa. También es verdad lo que has dicho antes, que cuando llegas a un cierto nivel ya no te hace falta hacer tanto ejercicio, ¿no? O sea, el mantenimiento. Sí, el mantenimiento y ese recorrido previo ya está hecho. O sea, ahí quizás tiene también sentido, ¿no?, dedicarte más a estudiar
tu repertorio que hacer ejercicios para seguir potenciando tu técnica, porque Totalmente. antes lo has dicho, ¿no? Que cada uno tiene su límite, ¿no? Nuestras capacidades físicas, no todo el mundo va a picar a 200 BPM. BPM, ¿no? Claro, es lógico, cada uno, igual que un tipo mide 2 metros y uno mide 1,5 metros, pues cada uno llega a lo que llega, ¿no? Y Sí. son los dos igual de buena gente. La técnica llega un momento en el cual es imposible ya superar el que uno tiene, ¿no? Sí. ¿Cuándo sé yo realmente cuál es mi tope? Ah, Claro, eso también sería una buena pregunta Sí. también. Pues claro, uno intenta estudiar, pero no sé yo si este es realmente mi tope y llevo ya 2 años estudiando y no supero esto, a realmente encontrar otra fórmula para seguir desarrollando eso y en 3 años que haya una evolución. Ya. Hay mucha gente que se queda estancada sí. por el motivo que sea, bien personal o bien por la música, que no encuentra realmente esas herramientas Bien. que son fundamentales. Claro, es difícil llegar a un buen punto en el estudio, ¿no? Claro. Si no tienes ni ganas, ni ejercicio o estudios. ¿A ti te ha pasado eso que pensabas de haber llegado a un tope y luego te diste cuenta que a lo mejor cambiando la técnica o...? No, yo realmente no pienso en nada de eso. Yo estudiaba bajo el mando de mi padre, luego cuando tuve la suerte ya de estar pues con otros maestros como Gerardo, como Manolo, también compartí con Riqueni, en fin, o Seranito, por supuesto. Toda esta gente tiene un método de estudio cada uno el suyo, Ya. ¿sabes? Pero sí realmente le echan muchas horas a la guitarra. Sí, eso es lo que tienen en común. Que... Claro. Uno hará más ejercicio, otro directamente se irá a la composición, otro directamente... En fin, cada uno a lo Sí. suyo, ¿no? Pero sí es verdad que en su juventud todos han tenido que pasar por el estudio, Claro. por la técnica. Realmente uno no aprende inglés en el desierto estando solo. Efectivamente. Tiene que tener un profesor, Sí. no viene por ciencia difusa. Entonces, pues esto es lo mismo. Para tocar bien la guitarra tienes que tener unos buenos referentes, como los tenemos ya, Maestro Paco de Lucía, Sabica, en fin, Manolo, Serenito. Y bajo esas influencias, pues intentar llevarlo a cabo de una manera que realmente tampoco suframos, porque Claro. tampoco, si no queremos ser profesionales y dedicarnos a ello, pues no hay que ¿Para qué dedicarle sufrir? claro, tanto Sí. tiempo a la guitarra, ¿no? Sí. Y mi maestro me lo decía, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere ser profesional? Sí, pues hay que dedicarle muchísimo tiempo. Claro. Para dedicarle tiempo a esto hay que quitarle tiempo a otras cosas. Sí. Entonces hay que dedicarle tiempo. Si usted quiere tocar en cumpleaños, en fiestas y tal, para eso hay que tocar mucho menos. Sí. No es necesario tanto, No. ¿sabes? Entonces, bueno, de esto cada uno al nivel de autoexigencia que quiera para él Sí, mismo. y las ambiciones de cada uno también, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. ¿Y del maestro Serranito, recuerdas algo en especial que te llamó la atención de su manera de estudiar? Sí, bueno, ya con la edad que él tiene, ya realmente estudiar no estudia. Pero en su día me refiero En que... su día es coger la guitarra y hacer, digamos, repasar repertorio, que Sí. tenga algunas cosas, o componer, Claro. ¿sabes? Llega un momento en el cual, pues, hombre, te estoy hablando de un guitarrista que tiene 82 años. Yo en la época que lo he conocido pues de 65 años para arriba, Sí. hasta el día de hoy, ¿no? No le he visto en su momento cómo realmente se planteaba el estudio de la guitarra, ¿no? Ya. Pero sí, algunos ejercicios, él tocaba, por ejemplo, el colibrí, Ajá. el ejercicio de Sagrera, la obra, y lo ha llevado todo al extremo. Prueba de ello que la técnica que tiene Serenito de mano izquierda y mano derecha es súper complicada, ¿no? Sí. Sus obras me refiero. Luego, bueno, han venido otros guitarristas que le han dado otra forma y otro lenguaje, pero Sí. realmente En su día... en su día era bravo. Y a día de hoy, cualquier pieza que toques de él, te vas a acordar de Serranito, con su mano izquierda, ¿no? Sí. O sea, igual lo mismo pasa con Niño Miguel. Son guitarristas que son tan especiales en su música que llevarla a cabo y tocar con ese espíritu y ese carácter que ellos tocaban, porque uno puede tocar la música, pero darle ese espíritu que ellos lo Ahí hacían... es otra historia. Claro, para eso tiene que tener, pues, acercarse lo máximo posible a su nivel técnico. Claro. Para que la guitarra, cuando se queja como ellos hacen, con un picado, con un Sí. arpegio, con un trémolo, con una intensidad de fuertes, pues para eso hay que estar bien preparado. Sí. Y hay que estudiar mucho. Sí, y también escuchar, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, que cada uno tiene su esencia, ¿no? Su carácter, su sello personal y claro, con Serranito la mano izquierda, pero con Gerardo también, o sea, También, sí, y sí. la sí. derecha también, es que O el claro, Niño Miguel, por ejemplo, Sí. son guitarristas que son muy complicados. Sí, Muy complicados. Los más complicados de autores que yo he tocado, y he tocado unos cuantos, sí, para mí, los más complicados son el Niño Miguel, Seranito y algunas piezas de Gerardo. más que Paco de Lucía, Sí,
Para mí, Sí, ¿eh? sí, Para sí. mí. Habrá gente que le cueste menos No, trabajo. no, por supuesto. Pero en mi experiencia sí. Sí. Bueno, si te parece, podemos hablar de Paco de Lucía en otro vídeo Ajá, y lo profundizamos un poco más. muy bien. Pues muchas gracias, A Javier. ti, Desmar. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo y, como siempre, si queréis saber más información sobre la Academia de Online Flamenco, pues debajo de este vídeo tenéis un enlace. Ahí encontraréis pues ejercicios hechos por el maestro Javier. Hay material para todos los niveles, así que nada, os animamos a que le echéis un vistazo Así es. y nos vemos en la próxima. Chao, Un chao. saludo.